Por segunda vez tenemos el honor y el placer de tener con nosotros en el canal al astrólogo puertorriqueño José N. García. En esta entrevista hablamos de todo un poco, de diferentes técnicas de la astrología védica de la India, diferentes principios y una que otra anécdota muy interesante de este caballero. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology y hoy tenemos un video muy especial. Hoy nos vuelve a visitar por segunda vez un gran maestro astrológico, damas y caballeros, con ustedes el padrino de la astrología védica en Hispanoamérica, el señor José N. García. Maestro, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, Fernando. Tú me honras mucho con tus palabras. Mira, decía mi primer maestro de astrología tropical, Armando Fon de la Jara, decía, siempre que yo lo presentaba, incluso lloraba, cuando íbamos a dar conferencias a América Latina, decía, no me subas tan alto porque luego la caída es peor. Bueno, yo honro a quien honra merece, ¿verdad? Muchas gracias, Y muchas un gracias. hombre que ha trabajado tanto, de verdad, pues, merece, yo creo que mi introducción no es pequeña comparada con lo que yo creo que usted merece, porque yo estudio astrología y de verdad yo estimo mucho a las personas que son astrólogos a tiempo completo y que tienen una experiencia y que tienen una trayectoria y que han viajado, porque eso es lo que yo aspiro a hacer y realmente creo que en esta sociedad lograr eso es sin duda alguna un logro inmenso. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos para adelante porque yo te estaba diciendo, Sí, fuera de cámara, que yo aprecio mucho el trabajo que tú estás haciendo, Fernando, porque una de las cosas que ocurre tanto en la astrología tropical como en la astrología védica es la división entre escuelas. Y el hecho de que, por ejemplo, tú y yo hayamos comenzado a trabajar juntos, y sobre todo siendo tú puertorriqueño, y que nos dirigimos hacia un público latinoamericano, pues el que podamos trabajar juntos y compartir conocimiento es sumamente importante. Eh, Ahora mismo, en los viajes que yo doy regularmente a la India y a trabajar con maestros tradicionales, pues también vemos lo mismo allá, tú sabes. sí, sí, Pero después yo te voy a decir cuál va a ser la clave de esto. Y además yo te voy a decir una aspiración que yo he tenido toda mi vida desde que yo comencé este camino hace 40 y pico de años. Yo siempre he pensado y he soñado con que Puerto Rico se convierta en un centro de la diseminación, el estudio y la investigación de la astrología. Porque aquí en Puerto Rico ha habido grandes astrólogos, que muchas personas no han conocido. Este, y, y de hecho, pues muchas personas quienes conocen es a Walter, ¿verdad? Y que Walter, quiero que sepas que yo te dije en la entrevista anterior que la había estudiado con Ramán. Pero eso es una de mis aspiraciones y yo pienso que este encuentro y tú con tus estudiantes y qué sé yo, y podemos hacer algo interesante porque verdaderamente hace falta depurar y diseminar. sin duda alguna. Y como le mencioné también fuera de cámara, en la unión está la fuerza y es muy Claro, claro. importante tener esos nexos profesionales, esos intercambios epistemológicos, ¿verdad? Y también esa conexión transgeneracional que es tan importante, ¿verdad? Como, porque eso fue lo que pasó en la India, ¿verdad? De cómo ese Yotish Paramparam, luego de la llegada inglesa, cómo hubo problemas y esa transmisión oral se fue perdiendo poco a poco y hoy en día estamos redescubriendo un montón de tradición en sánscrito y también tradición helenística que poco a poco con la globalización se está todo unificando y sin duda alguna hay un renacimiento gracias al internet, gracias al intercambio y las Pero tecnologías. te voy a contar un secreto que me transmitió mi gurú. Te voy a contar qué pasa. Bueno, en el sur de la India y en el Himalaya En el norte. fue donde se conservó la tradición más pura. ¿De acuerdo? De hecho, hay un apellido, que es el apellido Yoshi, que se deriva de la palabra Yotish.
de familias que cuando hubo la invasión de los mogules y la invasión musulmana a la India, escaparon al Himalaya y conservaron tradiciones bien puras. Y en el sur de la India, no tan solo en Kerala se mantuvo una tradición bastante pura, sino que Kerala tiene su propio sistema astronómico y matemático. Entonces, se mantuvieron estas tradiciones. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Hay muchas personas que fueron eruditos en la India, en estas disciplinas que están naciendo en Occidente. Reencarnaciones, claro. Eso yo lo he pensado antes también, sí. Y es la razón por la cual, Fernando, hay tantas personas interesadas en estos temas, porque para que tú tengas una conexión con la astrología védica, tú tienes que tener un samskara relacionado con ello. Y no tan solo, lo mismo está pasando con la Ayurveda, lo mismo está pasando con el yoga, lo mismo está pasando con el Vastu. Hay personas que sienten una atracción porque tienen samskaras vinculados con la India y tienen samskaras vinculados con los Vedas. De hecho, las personas que tienen ascendentes en Capricornio, específicamente en Shravana, tienen un vínculo muy particular con toda la doctrina védica. Porque la palabra Shravana viene de la raíz sánscrita Shru, que significa escuchar. Por eso es que a los Vedas se le llaman también Shrutis. Entonces, estas personas tienen naturalmente una conexión de otras vidas, sea por el ascendente, sea por la luna y sea por el sol, ¿verdad? Así es que eso es parte de la explicación por qué ha habido este renacimiento. Cada día hay más personas interesadas en la astrología védica. Sin duda alguna, sin duda alguna. Porque existe esa conexión que se trajo de otra vida, ¿verdad? Y yo también creo que la tradición védica representa ese nexo que el hombre occidental añora, ¿verdad? Por reconectar con esa tradición espiritual que ha perdido con la modernidad. Y yo creo que la tradición védica representa ese eslabón que necesita, bueno, nosotros venimos de un trasfondo occidental y hemos perdido, bueno, nuestro trasfondo espiritual, que es la base de toda la sociedad. Y yo siempre he creído que la tradición védica representa, sin duda alguna, una esperanza para toda nuestra civilización occidental que está pues en decaída y que sin duda alguna necesita renacer en una nueva experiencia espiritual para reconquistar todo lo que hemos perdido a través de, pues, de esta venida de la modernidad y caída de la tradición occidental, que sin duda alguna tiene cierta conexión al mundo védico, entre otros, ¿verdad? Mira, y también comentábamos en la entrevista anterior que la diferencia entre la astrología occidental y la astrología védica, pero lo mismo aplica a la astrología tibetana, lo mismo aplica a la astrología china, es que es una sadhana, es una práctica espiritual. O sea, por ejemplo, tú no puedes estudiar astrología tibetana si tú no eres practicante del budismo tibetano. ¿De acuerdo? Tú no puedes entender la astrología china si tú no has entendido el taoísmo. Entonces, la práctica de la astrología oriental es que está enraizada en una práctica espiritual. Y era la razón por la cual yo te comentaba en la entrevista anterior que de acuerdo con nuestra tradición astrológica, nosotros tenemos que comenzar el día haciendo nuestra práctica o nuestro mantra de Ganesha, que es el patrono de los astrólogos. Porque el astrólogo en la carta natal se sienta en la casa 12. De acuerdo con el Prashnamarga, el astrólogo está sentado en la casa 12. Él es el representante de Ganesha. Y por otro lado, yo te mencionaba que hay 3 versos, que es el primer verso del Surya Siddhanta, el primer verso del Brihad Jataka y el segundo verso del Prashnamarga, que son mantras para el practicante de la astrología. Y como me decía a mí mi maestro, ¿verdad? Cuando tú tienes, y tú vienes de un param, cuando tú vienes de esta tradición discipular, tú también tienes la bendición de tus maestros, ¿verdad? O sea, tú tienes la bendición del linaje.
yo recuerdo, y yo para que veas para que nuestros oyentes y las personas que están viendo esto, yo tuve la oportunidad eh, en un momento dado en mi formación como astrólogo, ¿verdad? Primero pedirle a mi gurú que me diera el mantra que iba a despertar las características o las cualidades o las capacidades astrológicas, ¿verdad? El mantra privado, ¿verdad? El del exacto. Exacto. Exacto, para despertar las cualidades astrológicas. Y quiero que sepas que hay un mantra que utilizaba o transmitía Varaha Mihira para que la persona pudiera conocer los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Pero al mismo tiempo, en un momento dado, en uno de mis encuentros en la India con mi maestro, después que estudiábamos y trabajamos juntos, yo toqué los pies de él y de su esposa, ¿verdad? Y entonces, pues, tú recibes la bendición del maestro. La bendición del maestro es que tu práctica prospere. Y yo te puedo decir, Fernando, que yo pude experimentar el salto del conocimiento técnico a lo que es la profundidad que está detrás de la técnica como consecuencia de esa bendición que viene a través del linaje al cual él pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, es la razón por la cual esto es una práctica espiritual. Y esta es la diferencia. Porque yo practiqué y me adiestré en la astrología tropical durante un periodo de 11 años. Claro, mi maestro era una persona espiritual, como yo te conté en la entrevista anterior, y él tenía una práctica espiritual vinculada con la astrología occidental. Pero en mi caminar por estos 4 décadas, yo me he encontrado con astrólogos que son muy técnicos y llevan esto desde el punto de vista científico, y practicantes de la cosmobiología, y practicantes de esto, y practicantes del otro, pero es una cosa completamente técnica. La belleza de la astrología védica es la conexión de esa espiritualidad. Y, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con astrólogos en la India que son los astrólogos de los templos, ¿de acuerdo? De la misma forma que yo tuve la oportunidad de conocer en la India a los que crean los panchangas en los templos. Y entonces son personas que viven dentro del templo, son practicantes dentro del templo. De hecho, ahora cuando nosotros fuimos el año pasado, yo llevé a los estudiantes, algunos de los maestros no pudieron acompañarnos porque era en Navaratri, ¿eh? Y entonces ellos estaban en la celebración de las 9 noches de Shiva. Ya. Entonces ellos no podían salir de los templos. Okay. ¿De acuerdo? Pues esos astrólogos están adscritos a los templos. Y entonces esa es la riqueza de esto. Cuando tú entiendes que detrás de esto hay una práctica y un servicio que tú das, porque tú en ese momento eres un representante que lo que hace es transmitir la sabiduría y el mensaje de los dioses. Y esa es la diferencia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y muchas veces ese es el vacío que la tradición occidental perdió, porque los occidentales tenían sus templos, tenían sus dioses, pero realmente pues los dejaron morir. Y esa tradición se desarrolló en un vacío, también se desarrolló tras varias traducciones, varios años de persecución, y no es hasta siglo XIX, siglo XX, que empezamos a redescubrir, y ahora, a finales del siglo XX, cuando la Védica llega a Occidente, y sin duda alguna hay un renacimiento, y lo estamos experimentando. Y yo también hago estas entrevistas para que las personas vean y escuchen ¿qué es lo que dicen los astrólogos con experiencia? ¿Qué es lo que dicen los astrólogos como usted, que han visto muchas cartas a través del tiempo? Y yo quería preguntarle, caballero, cuando usted ve una carta astral, ¿qué es lo primero que usted ve? O mejor dicho, ¿qué es lo primero que debe ver un astrólogo cuando analiza una carta de un Jataka? ¿Qué es lo primero que resalta? ¿Siempre hay un sistema o es algo más amorfo, es algo que viene en el momento? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, yo no pido información a priori, como hacen algunos astrólogos que piden con anticipación para ellos estudiar y Yo no hago eso. Wow. No me gusta. Yo leo como los músicos a primera vista, ¿verdad? Como los músicos como los músicos superdotados. Bueno,
Pero yo veo tres cosas. Yo veo tres cosas. Lo primero que yo veo es el ascendente y su regente. ¿Ok? El ascendente y su regente. Obviamente ya yo he visto el sol, la luna, pero le presto mucha atención y ahí mismo te voy a explicar por qué. Lo segundo es que yo miro el dasha donde la persona está y el bhukti o antardasha, ¿verdad? O el bhukti o antardasha. Porque eso es lo que me va a determinar a qué vino la persona. ¿Qué es lo que la persona está experimentando en ese momento que te está trayendo? Porque las personas usualmente vienen a los astrólogos, Fernando, cuando tienen problemas. O sea, muy pocas personas vienen anticipadamente para evitar problemas. La mayoría vienen en crisis y tú lo puedes ver de acuerdo al periodo o subperiodo en que la persona se encuentra. Y luego yo trato de identificar, obviamente yo observo los Nabhasa Yogas, porque estos Nabhasa Yoga o yogas celestiales son los que van a operar durante toda tu vida sin que tengan que activarse los periodos astrológicos y determinan mucho sobre los elementos de tu personalidad, ¿de acuerdo? Y como ya uno conoce los tránsitos que se están dando en la carta, ya yo sé dónde están los planetas benéficos y los maléficos e inmediatamente uno puede identificar lo que la persona está experimentando en ese momento. Así es que hay 4 factores para repetirlos. Lo primero que yo miro es el ascendente y su regente. ¿Por qué? Porque la fuerza del ascendente y el regente determina si la vida de la persona ha sido fácil o ha sido difícil, si ha sido exitoso o no ha sido exitoso, si la persona ha sido saludable o no ha sido saludable. Además, es uno de los primeros criterios de la longevidad. De hecho, como tú bien sabes, por lo menos en nuestras escuelas, en las escuelas del sur, lo primero que se calcula, por lo menos mentalmente, es la longevidad. Porque muchas personas no van a vivir no van a vivir los 120 años que determina el Vimshottari Dasha. Incluso muchos de los yogas que pueden estar determinados por los ciclos no van a ser vividos por la persona. Pero eso te lo determina si tú inmediatamente miras el ascendente, el regente, para saber cómo está la salud de la persona y cómo ha sido la vida de la persona. Una persona que tiene un ascendente afligido o que el regente del ascendente se encuentra en los Dushtanas, en la casa 6, 8 o 12, ya tú sabes que no ha tenido una vida fácil. Y entonces, lo primero que yo le digo a la persona, Fernando, es, ¿tú quieres vivir más fácil? ¿De acuerdo? ¿Tú quieres vivir más fácil? ¿De acuerdo? Porque, recuérdate, a través de estos años de experiencia, la persona se tiene que ir con esperanzas. Claro. Y uno de las grandes peleas que yo he tenido con algunos de mis estudiantes es que tú no puedes permitir que la persona salga de tu consulta en depresión o en desesperanza. Muy cierto. Porque si algo maravilloso tiene nuestra astrología, Fernando, es la astrología remedial. O sea, es que nosotros siempre le vamos a poder dar o una solución o un atenuante a la persona. ¿De acuerdo? Y la otra cosa, así es que lo primero, vemos el ascendente y su regente. Lo segundo, como te dije, vemos el gran periodo o el subperiodo en donde la persona se encuentra. No lo abro más de 3, a no ser que yo vaya a buscar cosas específicas, no lo abro más de 3. Yo tampoco, tampoco. Exacto. Y luego de eso, yo identifico los yogas, identifico si hay un Raya Yoga o un Mahapurusha Yoga, pero usualmente me concentro en los Nabhasa Yoga y luego veo los tránsitos. Y con esos criterios ya yo sé lo que yo tengo frente a mí. Y recuérdate, yo siempre le digo a la gente, tú tienes un horóscopo maravilloso. Te voy a dar una frase para que se te grabe en tu mente y en la de los que nos están viendo. Mi primer maestro de astrología decía que la labor tuya y mía, de nosotros los astrólogos, es la de descrucificar a la gente de su horóscopo. Claro. La misión del astrólogo es enseñarle al cliente que él puede trascender su carta natal. Yo te voy a decir esto. En una de las veces que yo trabajaba con mi maestro, porque la forma en que nosotros trabajábamos es que después que ya cuando yo me convertí en astrólogo profesional, él venía, yo me sentaba a su lado, él consultaba, yo traducía,
pero entonces él me daba la oportunidad de yo hablar, ¿verdad? De yo poder traducir. Así lo hacemos incluso con los maestros que yo llevo a la India, que yo funciono como su traductor, pero entonces yo participo en la consulta. Y un día él me dijo lo siguiente: la carta natal, el Jataka, con el que tú naciste, ya no existe. Ya no existe. Por eso, Fernando, es que se utiliza el prashna, que es lo otro que yo hago. Ese es el quinto paso que yo hago. Yo calculo en la mañana las posiciones planetarias del día. O sea, Esas posiciones... por la mañana, no cuando llega el cliente, sino por la mañana. No, pero ahora te voy a contar el asunto. Ok. Yo calculo las posiciones en la mañana, ¿ok? Pongo las posiciones de los 9 planetas más Gúlica. Claro. Más Gúlica. Ok, ahora bien. Pero, porque de acuerdo con el Prashnamarga, de acuerdo con Harihara, la carta natal lo que determina es tu prarabdha karma, el karma que tú trajiste esta vida. Pero ¿y el karma que tú estás haciendo ahora? ¿Y el ágama karma? ¿Cómo yo lo estudio? Yo lo voy a estudiar con el prashna, con la carta horaria. Y obviamente, de acuerdo con el Prashnamarga, pues yo uso distintos sistemas. Yo uso el sistema de la respiración para contestar preguntas, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo lo que hago es lo siguiente. En la tradición se utiliza una pieza de oro que tú la vas a mover alrededor de la carta natal, dependiendo, tú le pides a la persona que mueva esa pieza de oro y que la coloque encima de cualquiera de las casas de ese horóscopo que ya tú calculaste y que tú tienes frente a ti. Yo lo tengo en una hoja de papel. En Kerala se usa una tabla de madera donde está dibujado el zodiaco y los planetas se indican con piezas, como si fuera un juego de damas, ¿verdad? O sea, como si fuera un juego de damas. Pero yo lo que hago es que lo escribo en una hoja de papel, pongo los planetas, lo tengo al lado mío, y entonces yo hago dos cosas. O le pido a la persona que mueva la pieza, lo que pasa es que así yo no lo puedo hacer con mis estudiantes, porque ya los estudiantes saben, si una persona sabe la van a poner en casa. Exacto, te va a poner sucio, ¿verdad? Pero yo lo que hago es que le pido a la persona un número. Y le cambio la frecuencia, le pido un número del 1 al 12, del 1 al 24, 1 al 36, 1 al 52, 1 al 48, dependiendo, ¿de acuerdo? Porque hay una técnica en la... Es como KP, ¿verdad? Como Krishnamurti para ti. Exacto. Después te voy a hacer un cuento. Con un astrólogo de la tradición de Krishnamurti para ti. Después te voy a hacer un cuento. Pues sucede que yo le pido un número porque en la astrología de Kerala se utiliza eso. Tú pides un número y tú lo que haces es que suma las cifras y eso te va a dar el signo, ¿verdad? Si tú me das el 54, pues es 9. Si tú me das el 63, es 9. Si tú me das el 72, es 9. O sea, entonces ese es Sagitario, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a poner el ascendente. Ese es el Arura Lagna. Ese es el Arura Lagna. ¿De acuerdo? Pero hay 3 lagnas adicionales que se utilizan en el Prashnamarga para cosas diferentes, ¿verdad? Y luego, yo tengo una carta calculada para la hora, porque ese es ya el Prashna Lagna, pero el otro es el Arura Lagna. Entonces, a través de eso, yo sé, y recuérdate que la clave que da Harihara en el Prashnamarga es que si el Prashna, el Prashna Jataka o el Prashna Kundali coincide con el Jataka Kundali, lo que la persona está experimentando es el producto de las acciones de la otra vida. Si el Prashna Kundali no se parea con el Jataka, con la carta natal, lo que la persona está experimentando es karma nuevo. ¿Ok? Y es la forma en que tú tienes para ver cómo la persona, qué es lo que la persona ha hecho que la está haciendo pasar por las situaciones que está pasando. Ahora fíjate, en nuestra escuela se trabaja así: 50% con el Jataka, 50% con el Prashna. ¿Ok? O sea, por ejemplo, cuando yo estoy en consulta y tú me haces una pregunta, obviamente yo voy a ver en la carta natal, en el periodo subperiodo en el que tú te encuentras, pero inmediatamente yo hago un Prashna. Yo te pregunto un número, ¿de acuerdo? O a veces no pregunto un número, sino que yo sé dónde tú tienes la mano puesta. Si en el momento de tú
contestar la pregunta de acuerdo con el Prashna Marga, tú te estás tocando la boca. Yo sé que es Tauro. Claro, casado, claro. Claro, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Si en el momento en que tú me estás, por ejemplo, los otros días una persona estaba pensando en un número, pero en ese momento la persona se tocó la cabeza, es Aries, vamos. Uno, claro. Exacto, ¿entendiste? O sea, de esa forma nosotros lo manejamos, porque de esa forma se hace. Yo te contaba en la entrevista anterior que en la tradición del sur se utilizan granos de arroz. Por ejemplo, el gurú le entrega al discípulo un potecito que tiene arroz que ha sido mantrificado, arroz basmati, que ha sido cargado de energía mántrica, y el astrólogo lo que hace es que saca un puñado de arroz. Ese arroz él lo va dividiendo en grupos de 4. ¿De acuerdo? Cuando completa 12, lo que sobra es lo que indica el ascendente. O vamos a suponer que no sacó grupos de 12, sino que vamos a suponer que tiene 8 y le sobraron 2, ¿verdad? Pues la casa 10. ¿De acuerdo? Ese es el signo, ese es Capricornio. Claro. Pero a un nivel superior, cuando el astrólogo tiene una jerarquía superior, usa caracoles. Me había dicho. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente yo me muevo de la carta natal al prashna, de la carta natal al prashna, constantemente, ¿de acuerdo? Y eso te permite ser muy preciso, sobre todo porque tú puedes incluso contestar preguntas, a veces una persona me dice, mira, José, que yo tengo una nueva relación, necesito aquí tengo la fecha de mi novio. No me la des. Te voy a explicar la técnica. Ok. Mira, el Antardasha o el Bhukti, donde la persona se encuentra, te dice lo que tú atrajiste. O sea que si está en un Bhukti de Venus, es una pareja. No. Te va a determinar el carácter de la persona. Entonces, fíjate lo que tú haces. Vamos a suponer que tú estás en un Bhukti de Marte. Ya sabemos que tú estás atrayendo personas marcianas a tu vida. Tú colocas a Marte en la carta natal de la persona o en el Navamsha, que es lo que determina la pareja, y las descripciones que tú puedes hacer son impresionantes porque tú usas ese Marte como el ascendente de la persona. Claro. Entonces, pero puedes utilizar también el prashna para determinarlo. ¿De acuerdo? Entonces, la clave que da Harihara es la siguiente. El astrólogo es la casa 12. Así que si tú en ese momento quieres saber algo de ti, ya tú sabes que tú estás montado en la casa 12. De ese ascendente. La persona a quien se refiere es el ascendente. Y el mensajero es la casa 11. El mensajero es la casa 11. Vamos a suponer que tú estás preguntando por alguien, por un amigo. Tú eres la casa 11. Tu amigo es el ascendente y yo soy la casa 12. De acuerdo con Harihara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros constantemente en nuestra tradición nos movemos, utilizamos Jataka y Prashna Kundali. Jataka, Prashna Kundali. Y en el caso nuestro, yo utilizo sea la respiración o Nimita. Nimita, claro. Ok, ahora te voy a contar una anécdota. Te voy a contar las anécdotas porque te dejo una atrás. Mira. La de Krishnamurti es la otra que me dijo. Ok. Mira, déjame comenzar con la de Ok. Yo fui hace muchos años ya, fui a donde un astrólogo en Nueva York, hindú, de la tradición de Krishnamurti, para ti, ¿ok? Pero para ver para ver si la persona tenía destrezas, yo le dije que yo no sabía mi hora de nacimiento. La persona me dije, dame un número. Así es. Yo le di el número. La persona calculó mi hora de nacimiento y me dijo, pero espérate, ¿tú eres astrólogo? Pues estaba bien duro, sí. Wow. Sí. De hecho, ese señor murió, después los clientes empezaron a verme a mí, pero excelente. Wow. Entonces, la anécdota que te iba a comentar es lo siguiente. Un día viene esta persona a consulta, y en ese momento yo estaba consultando en la casa de mi secretaria, que vive en San Lorenzo, para las personas que no son de aquí, está en la montaña, ya hacia el centro de la isla. Y la persona me quería hacer una pregunta sobre la relación de pareja.
En el momento en que me hacen la pregunta, Fernando, hay dos lagartijos pareándose encima de ellos. En el momento en que hicieron la pregunta, se separaron. Y yo le dije, esta relación no va a funcionar. El augurio, claro. Claro, claro, porque eso es Rahu. Rahu es la naturaleza. ¿Ok? Rahu es la naturaleza. Entonces, los astrólogos tenemos la opción de preguntarle a las estrellas, o sea, o a los devas, o leer la naturaleza. ¿Ok? Así es que no tan solo a través de la carta natal, tú puedes sacar información o a través del Prashna Kundali, sino que a través de la naturaleza. Por eso es que dice Harihara en el Prashna Marga que todos los acontecimientos que le ocurren al astrólogo desde el momento en que él se levantó determinan los asuntos de los clientes del día. Sin duda alguna. Si tú comienzas a tener un día difícil, ya tú sabes lo que viene. Ya tú sabes lo que viene. Ahora, yo te voy a contar una anécdota para que veas cómo es que esas fuerzas divinas utilizan un astrólogo védico. Mira, yo estaba consultando con mi gurú y llega esta persona a consultarnos cuya carta yo conozco de memoria. Porque es una persona, es una doctora prominente con un cáncer metastasiado en casi todo el cuerpo. Pero la persona no aparenta, o sea, no aparenta que está mal, ¿verdad? Entonces, yo saco la carta de mi archivo, el maestro empieza a leer una cosa espectacular, Fernando. O sea, las cosas que él estaba diciendo era una cosa espectacular. Yo estoy traduciendo, ¿de dónde este hombre está sacando esto? O sea, ¿de acuerdo? Porque yo la estoy mirando a ella. Y otra cosa que quiero que sepas, en nuestra tradición del sur, la tradición a la cual yo pertenezco, nosotros utilizamos Jataka, Prashna Kundali y la mano. La mano. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, los astrólogos de nuestra tradición, mi maestro miraba la mano, déjame ver la mano. Entonces miraba la carta, porque todos los yogas que tú ves en la carta tienen que aparecer en la mano. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo me di cuenta, no es la carta natal de la persona, Fernando. No era la carta natal de la persona, sino que era el prashna del día. Pero el prashna del día era una cosa espectacular. Entonces yo le digo en sánscrito al maestro, ese no es el Jataka, ese es el prashna. Y él me tocó y me dijo, no te preocupes. Y yo puse la carta, pero él no cambió lo que él dijo. Bueno, cuando la persona se fue, él me dijo, cierra la puerta y siéntate. Dice, ¿tú sabes lo que pasó? Esto no es un error. Esto es lo que quería Dios que le dijéramos a ella. Fernando, cuando ella regresó a verme al otro año, todo lo que él le dijo había ocurrido. Ella estaba completamente sana. Sus problemas habían terminado. ¿Por qué? Porque no es un error. O sea, cuando tú estás sintonizado con esas fuerzas, no hay un error. No hay errores. Esa es la clave, la sintonización. Esa es la clave, caballero. Eso es así. Sin duda alguna, o sea, las historias que uno experimenta cuando uno practica, yo me puedo relacionar mucho a lo que usted dice de cómo las cosas y los augurios, el nimita, cómo afectan la lectura, cómo afectan a uno cuando uno recibe un cliente, las cosas que pasaron anteriormente y cómo eso afecta al momento de la lectura. Y sin duda alguna, o sea, es algo muy real que uno hace pensar, wow, que estas son las cosas que impulsó a uno a estudiar la disciplina, porque hay algo mucho más profundo que meramente decir el futuro de una persona. O sea. Y lo interesante del caso, por ejemplo, es que entonces uno se da cuenta cómo hay fuerzas internas que están controlando todo. Por ejemplo, como dice Harihara en el Prashna Marga, el color de la ropa. Sí, exacto. El color de la ropa. No tan solo el color de la ropa, sino la forma en que la persona comienza a referirse a ti.
La primera palabra que dice. La primera palabra, o sea, la primera palabra. Claro, en los textos antiguos, pues obviamente se utilizan las consonantes y se utilizan las vocales, pero también la forma en que la persona arranca una consulta, ¿verdad? Así es que cuando tú dominas la ciencia del mimita, ¿verdad? Cuando tú entonces utilizas el hasta samúdrica, o sea, la lectura de la mano, o el mukha samúdrica, la lectura de la cara, etcétera, y entonces tú comienzas a intercalar, estas disciplinas, es una cosa espectacular, porque tú te das cuenta cómo hay fuerzas internas que están dirigiendo la vida de esa persona, pero cómo te están dirigiendo a ti, que estás frente a ellos contestándole en nombre de esa fuerza, que tú lo que estás es traduciendo, porque la carta natal es un pretexto, y ahora yo quiero que tú me hagas una pregunta con la que nosotros comenzamos, que fue el caso de Wilhelm. Sí. Háblame, yo te voy a contar qué es lo que pasa. Yo quería preguntarle ahora mismo en la comunidad astrológica internacional cibernética, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos el lujo de poder estar en contacto con personas de todos los continentes del planeta que practican astrología védica de la India. Por ejemplo, yo tengo gente que practica en Malasia, gente que practica en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Y ahora mismo hay una discusión muy caldeada, muy intensa, respecto a un astrólogo que hace 10 años empezó a hacer una técnica que aparenta ser algo pues revolucionaria, ¿verdad? Y yo le quería preguntar a usted qué usted opina sobre esta técnica nueva que empezó con el astrólogo norteamericano Ernst Wilhelm, pero que hay antecedentes anteriores en la India también, de utilizar rashis tropicales, pero con nakshatras siderales alineadas a través del centro galáctico y no a través de los Ayanamsha, ¿verdad? Específicamente el Chitrapaksha Ayanamsha, que es el Ayanamsha más común, ¿verdad? Hay otras personas que creo que usted utiliza otro sistema. ¿Qué usted opina respecto a esa nueva técnica que ha causado mucho revuelo? Muchas cosas del colonialismo han surgido de los hindúes diciendo de que están dañando la tradición védica, de que están dañando la tradición hindú, porque están combinando pretextos occidentales con pretextos hindúes, las personas occidentales, y hay hindúes que practican eso también, como el otro lado dice que no necesariamente es así, que meramente están mejorando la técnica, y hay mucha pelea en internet, en YouTube, en Facebook, muy fuerte, y quería preguntarle cuál es su opinión respecto a esto. Mira, lo que pasa es lo siguiente. La gente no entiende lo que es el zodiaco tropical. El zodiaco tropical no es incorrecto. Ese es el famoso Sudarshana Chakra de Vishnu. ¿Ok? Rueda movible, exacto. Ok, ese es el famoso Sudarshana Chakra de Vishnu. Y en el Prashna Marga, en el capítulo sobre la astrometeorología, Harihara te dice que para tú hacer pronósticos meteorológicos tienes que usar el zodiaco tropical. Había escuchado eso, sí. Bueno, ahora bien, pero Narasimha Rao, el autor del Jagannatha Hora, en sus investigaciones, él dice que el Varsha Phalam, o sea, la carta anual, funciona mejor a largo plazo si tú utilizas el sol tropical. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del zodiaco tropical, ¿a qué nos referimos? Mira, eso lo resolvió Alan Leo hace mucho tiempo. Ahora te voy a explicar cómo. En la atmósfera de la Tierra, existen una serie de inteligencias que se excitan por periodos de tiempo creando eventos o siendo responsables tanto de la construcción del cuerpo humano como de los eventos, algunos eventos que pasan en el planeta. Okay.
Y eso se encuentra en la magnetosfera de la Tierra. Cuando el Sol, cuando la Tierra enfrenta, o sea, cuando nosotros estamos enfrentando el equinoccio de primavera, el Sol golpea esa parte de la magnetosfera y excita un grupo de inteligencias que nosotros le llamamos Aries, Tauro y Géminis tropical. Esas inteligencias o genios construyen el carácter psicológico de las personas que nacen durante esos periodos de tiempo. No podemos verlo como un fenómeno astronómico. Son fuerzas inteligentes. Y eso lo sabían los egipcios. Y eso lo discute Jámblico en los misterios, en su obra que se llama Los Misterios Egipcios. Él decía que los egipcios, por eso ellos hablaban de los símbolos sabianos, porque el zodiaco, cuando nosotros hablamos de los signos zodiacales, los signos zodiacales tropicales es lo que se le llama en el occidente, en la angiología occidental, son los ángeles, son inteligencia. Olvídate, cuando hablamos del zodiaco tropical, tenemos que olvidarnos de astronomía, porque solo podemos hablar astronómicamente del zodiaco sideral, porque el otro es un lenguaje figurativo para establecer una serie de inteligencias que controlan ciertos eventos en la vida humana. Por eso es que incluso en la astrología védica, cuando nosotros hacemos estudios de los mercados bursátiles, usamos el zodiaco tropical, porque el zodiaco tropical controla la psicología de la masa, pero el zodiaco sideral o el Bhachakra controla los aspectos más profundos de nosotros. Los nakshatras controlan los aspectos más profundos del ser humano. Pero el zodiaco tropical es un indicador de cuáles son las fuerzas que están trabajando, de la misma forma en que la aguja de la que marca el nivel de gasolina que tú tienes en el tanque no es la gasolina, sino que es un indicador. Los signos tropicales indican cuáles son las inteligencias que están en operación en ese momento. ¿Me expliqué? ¿Y esas inteligencias, eso es la hermandad blanca o eso No. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que todo el universo es inteligente. Claro. Así que todos los fenómenos de la naturaleza están controlados por una serie de fuerzas inteligentes que nosotros le llamamos los elementales. Claro, los Panchamahabhuta. Exacto, pero esas fuerzas elementales están controladas por una serie de inteligencia que nosotros le llamamos los signos del zodiaco tropical. Los signos del zodiaco tropical. Así que cuando nosotros hablamos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, tropical, estamos hablando de esos grupos de inteligencia que operan y que se activan por la influencia del Sol durante los 4 tiempos, 2 equinoccios y 2 solsticios. Claro. Entonces, por eso es que funciona. Por eso es que funciona. Por eso es que nadie me puede decir que un astrólogo occidental no es acertado en sus pronósticos, porque durante los 11 años que yo hice astrología occidental, yo fui muy acertado en mis pronósticos. Tan acertado como yo puedo ser ahora con la astrología sideral, como yo lo puedo hacer con la astrología tibetana. La diferencia... sí, perdón. Porque ese es el tema. O sea, el tema es poder definir de qué yo estoy hablando. Además, te voy a decir otro secreto, mi querido hermano. Los planetas físicos solo afectan el aspecto físico de la Tierra y nuestro cuerpo físico. Los aspectos sutiles de nuestros otros cuerpos no son influenciados por los planetas físicos. No son influenciados. Los planetas físicos solo afectan el plano físico y los cuerpos que se encuentran en el plano físico y todos los fenómenos físicos que ocurren en el planeta. Pero lo que pasa es que lo que son nuestro Linga Shariram y Karana Shariram, o sea, nuestros cuerpos más sutiles, eso lo controlan otras fuerzas. Los nakshatras o los... No. Lo que pasa es que Paracelso decía que de la misma forma en que hay un Saturno en el sistema solar,
hay un Saturno en la atmósfera de la Tierra y hay un Saturno en tu cuerpo. ¿Ok? Así que hay una fuerza, hay una entidad inteligente, que es a quien tú le cantas mantra, mi hermano, o que tú le vas a cantar el mantra en una bola de piedra. ¿Me expliqué? Como es arriba es abajo. Sí. Si hay unos devas que representan esos planetas. Si yo estoy haciendo el mantra de Saturno, es porque Saturno no es un planeta que está constituido por agua y por atmósfera. No, es porque hay una entidad Shani. En la atmósfera de la Tierra, Shani Deva, que es a quien yo le estoy cantando. Lo mismo pasa con Guru Deva, lo mismo pasa con Chandra Deva. O sea, y es importante que tú entiendas que no son dioses, porque la palabra Deva no significa Dios, significa lo que es brillante. ¿De acuerdo? Y que están en evolución, como estamos nosotros. Esos seres están como evolución. Y otro secreto que te quiero compartir, quienes hoy por hoy ostentan la posición del Sol en la atmósfera de la Tierra, de la Luna, etcétera, etcétera, son posiciones que cambian. Correcto. Eso sí, eso lo tengo entendido, sí. O sea, en otras palabras, hay seres que van a asumir esas posiciones. Y esos seres que tenían esas posiciones van a pasar a otras posiciones. Como burocracias que están... Exactamente. Eso es un título. De la misma forma en que se dice que Hanuman es el Brahman del próximo Manvantara. ¿Ok? Así es que la razón por la cual nosotros hacemos puyas a los planetas, toman a los planetas, nosotros propiciamos los planetas, es porque son seres, son inteligencias. Pues exactamente lo mismo pasa con el zodiaco tropical. Son inteligencias que se encuentran en la atmósfera de la Tierra que controlan ciertas cosas. ¿De acuerdo? Y esas ciertas cosas tienen más que ver con la psicología humana. Tienen que ver con algunos fenómenos que pasan en nuestro planeta. La astrología védica, al utilizar otros elementos más profundos, controlan y tú puedes estudiar otros elementos que están relacionados con los elementos más profundos. Ahora, con respecto al centro galáctico, ¿ok? Mira, una de las razones por las cuales yo me salí y yo dejé de ser miembro de la Federación Americana de Astrólogos es porque todos los meses salía alguien con la astrología de los huecos negros. ¿Qué vaina es esa? O sea, este esfuerzo que está haciendo Wilhelm, hay que pasarlo ahora por un escrutinio estadístico. Sí. Porque, ok, o sea, yo estoy viendo las cosas desde la perspectiva, de la Tierra, y estoy viendo el centro galáctico, estoy viendo el plano galáctico que atraviesa ese plano entre Escorpión y Sagitario, etcétera, etcétera. Pero esto es desde la perspectiva de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, Fernando? Que desde el punto de vista astrológico, todas esas nuevas teorías no se descartan, pero hay que pasarlas por el crisol estadístico. Correcto. A ver si funcionan o no funcionan. Entonces, vamos a empezar a verlas, vamos a empezar a estudiarlas para ver si entonces con el tiempo podemos observar si esto realmente funciona o no funciona. Pero el zodiaco tropical no lo podemos descartar porque nosotros lo utilizamos. Entonces, lo interesante del caso es que ya los astrólogos, los padres de la astrología occidental, como Claudio Ptolomeo, etcétera, etcétera, conocían de esto. De hecho, la separación que había entre el zodiaco sideral y el zodiaco tropical en la época de Ptolomeo en el siglo II eran 8 grados nada más. Por eso era que no había mucha diferencia con respecto a esto. Pero ese es el secreto. Ahora, con respecto a la utilización de los nakshatras desde el punto de vista sideral y desde el punto de vista del centro galáctico, el plano galáctico, bueno, vamos a ver. Vamos a pasarlo por el crisol, porque si nosotros decimos eso es un disparate, estamos cayendo en el mismo elemento crítico que estábamos hablando al principio. Entonces, nosotros tenemos la verdad y cualquier innovación no sirve. Porque entonces cuando llegaron los persas con la astrología que hoy por hoy ya llamamos táyica o táyaka, entonces hubiéramos dicho que son pamplinas. Y así no hicieron los maestros. Los maestros de hecho, y sobrevivió gracias a eso. Porque claro, si no hubiese sobrevivido. Exactamente. Eso es así. Eso es así. Yo le quería preguntar también, maestro, su maestro, su Yotish Guru, ¿qué él decía respecto a los Ayanamchas? Porque realmente hoy en día
como en la astrología occidental, que hay muchos sistemas de dividir casas y ese es más o menos el dilema. En la astrología védica el dilema es qué Ayanamsha utilizar, ¿verdad? El Ayanamsha, obviamente el Chitrapaksha Ayanamsha, que es el Lahiri, el normal, el Ayanamsha de Vivi Raman, el Ayanamsha de Yukveshwar. Hay tantos Ayanamsha, el de Krishnamurti, el Krishnamurti nuevo. ¿Qué le decía a su maestro respecto a este dilema tan dificultoso en la práctica védica? Bueno, nosotros utilizamos el Surya Siddhanta, el Ayanamsha de Surya Siddhanta. Son 54 segundos de arco que restamos cada día. Ahora te voy a explicar. Y también usan 360 días en el año en vez de 365. Sí, pero en el caso de mi maestro, nosotros no utilizamos 360 días, utilizamos 365.25. Okay. Ahora bien, escúchame. Lo que pasa es lo siguiente. Y es curioso porque ahora, en el año pasado, cuando yo estuve en la India, yo estuve en Kolur, que es una aldea donde hay un templo, hay un pueblo donde hay un templo muy famoso que se llama el Templo de Mukambika, y el sacerdote más importante del templo es astrólogo, y entonces pues nos sentábamos, él quería consultarme algo y nos sentamos, pero él es un maestro astrólogo y simplemente quería oír mi opinión. Y lo primero que me dijo es, aquí utilizamos Surya Siddhanta, el Ayanamsha, Surya Siddhanta Ayanamsha. Ok. Lo que pasa es que el Surya Siddhanta que nosotros conocemos ahora, el libro. Sí, exacto, Surya Siddhanta, no es el tradicional. Hay un Surya Siddhanta antiguo y hay técnicas del Surya Siddhanta que son secretos que no se revelan, que solamente lo utilizan los calculadores o los que calculan los panchangas para ciertas zonas del sur de la India. O sea, ellos se han guardado esas teorías. Y mi maestro, el doctor Krishna Bhatt, su tesis doctoral, cuando él hizo su doctorado en la Universidad de Mysore, su tesis doctoral fue sobre la matemática del Surya Siddhanta. ¿De acuerdo? Y él hay un gurú que es el maestro de uno de los maestros que yo utilicé ahora como instructor en la India para nuestro grupo, que se llama Mahalinga Joyce, quien fue quien asistió a mi maestro en la tesis doctoral. Ok. Así es que nosotros utilizamos el Surya Siddhanta, a mí me da resultado. ¿Ok? Yo utilicé durante muchos años la Lahiri. Hay una polémica con el texto de la Lahiri, con el Ayanamsha de la Lahiri, porque, por ejemplo, B.P. Narasimha Rao dice que eso fue un arreglo político, que detrás de eso hay una imposición política. Por ejemplo, el Ayanamsha de Raman está basado en el Ayanamsha de Bhaskaracharya. Bhaskaracharya fue el autor de un texto astronómico muy importante que se llama Siddhanta Shiromani, que es un texto complementario del Surya Siddhanta. Y Bhaskaracharya fue un matemático muy importante. De hecho, él escribió un texto de matemáticas que se llama Lidavati. Y así es que en una entrevista que le hicieron a la hija de Raman, le preguntaron que cuál había sido el punto de referencia que Raman había utilizado para establecer su Ayanamsha, y dijo que los cálculos de Bhaskaracharya. No me acuerdo cuánto es el parámetro, pero yo sé que en el Surya Siddhanta nosotros utilizamos 54 segundos de arco por año, mientras otros usan 52, otros usan 50, etcétera, etcétera. Es la forma que nosotros utilizamos. Pero nosotros, a pesar de que, por ejemplo, autores más tradicionales utilizan 360 días del año, ¿verdad? Basado un poco en la interpretación de Parashara, pero mi maestro me decía que si yo utilizo los 360 voy a tener un error acumulativo a los años, ¿verdad? Claro. O sea, voy a comenzar a tener. Oye, Fernando, hay una interferencia, no sé si tú la estás escuchando o soy yo el que la estoy escuchando. No, yo no escucho nada. Ok, pero ¿me estás oyendo claro? Súper bien, caballero. Ok, sí. Chévere, ok. Bueno, entonces, pues nosotros utilizamos el tema nosotros utilizamos Surya Siddhanta. Y es bien interesante porque Mayasura era un científico,
Okay. O sea, el autor es Surya Siddhanta, ¿verdad? Y tú sabes que Surya Siddhanta es el que valida, Varaha Mihira valida en su Pancha Siddhántica, que es el estudio que hace Varaha Mihira sobre 5 de los 18 Siddhantas o textos astronómicos que aparecieron en la India. Pero te quiero decir algo. Nuestra tradición astrológica no tiene 5.000 años. Nuestra tradición astrológica tiene 20.000 años. Y el Surya Siddhanta es aún mucho más antiguo, el original. Y Mayasura no tan solo es el padre de la astronomía védica. Mayasura es el padre del Vastu. Porque Mayasura escribió un texto que se llama Mayamata. Y ese texto es la raíz de todo el Vastu que se practica en la India. Y hay una comunidad en el sur de la India de chilpis, o sea, de escultores, que practican la tradición de Mayasura. Yo estuve en contacto con un arquitecto que se llama Michael Borden. Michael Borden fue discípulo directo de uno de los últimos grandes maestros de esa tradición, que se llamó Ganapati Sthapati. Ganapati Sthapati fue uno de los últimos maestros vivos, porque ahora quedó su hijo, de esta tradición de Mayasura sobre el Vastu, ¿verdad? Así es que es importante porque muchas personas no conocen la magnitud de Mayasura, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista astronómico. Además, recordemos que el Surya Siddhanta fue dictado por el Sol. Correcto. Fue dictado por el Sol, ¿verdad? Manu, sí. Y no tan solo eso, sino que cuando Mayasura tiene su entrevista con Surya Deva dice, ¿tú sabes cuál es el problema? Que yo no te puedo enseñar, porque tú no vas a aguantar mi energía. O sea, yo te voy a dejar una persona que tiene mi misma naturaleza para que te enseñe astronomía. ¿De acuerdo? Así es que es interesante porque Surya Deva o sea, lo que hizo fue poner un proxy, o sea, poner una persona que fuera quien le enseñara a Mayasura la astronomía. ¿Y por qué se le llama Asura a Mayasura? No porque haya sido un demonio, sino porque se materializó. Sino porque descartó las teorías espirituales y se materializó. O sea, dejó a un lado la vida espiritual. Mucho por aprender. Qué interesante. O sea, hay mucho que aprender y cada vez que uno llega a un nivel se da cuenta que no sabe nada y hay que aprender más al respecto. Señor García, yo que le quería preguntar otra pregunta básica respecto a la astrología. Muchas personas cuando empiezan a estudiar astrología se sorprenden cuando se dan cuenta de que en una lectura a veces se dan cuenta de la importancia que juega la carta D9, la carta Navamsha. Y yo le quería preguntar a usted, ¿cuál es el uso de la carta Navamsha en su práctica y cuál es su función en relación a la carta D1, el Rashi Chart? ¿Cómo usted le explicaría eso a un neófito? Mira, en mi experiencia trabajando con maestros del sur de la India, te voy a contar esto porque esto es bien interesante. Pues cuando uno comienza a estudiar astrología y uno ve todos estos 16 divisiones y 10 divisiones, y una vez yo escuché a Sanjay Rath decir que él conocía 108 divisiones, ¿verdad? Y yo he estado trabajando con astrólogos tradicionales en la India. Ellos son bien simples, Fernando, bien simples. Como debe ser. Ellos usan Rashi, Navamsha, y en algunas ocasiones yo vi a mi maestro utilizando el D30, Trimshamsha. Porque recuérdate que el Trimshamsha se utiliza para el Stri Jatakam, para la carta femenina. Tengo entendido que es la ascendencia maternal también, ¿verdad? No, la ascendencia maternal se utiliza el Kavedamsha, okay, que es el D40. D45 es el papá. D45 es el papá, ok. Correcto, perdón. Entonces, lo que pasa es que la casa tercera
yo vi a mi maestro utilizar la casa tercera para establecer el propósito de la vida del nativo. Y vi a mi gurú utilizar la casa 12 del D30 para establecer las características del lugar, o sea, las características geográficas del lugar de la última encarnación. La primera vez que yo tuve una lectura con mi maestro, yo le pregunté dónde había sido mi vida anterior. Y me dijo no tan solo el lugar, sino longitud y latitud. Yo le pregunté eso en mi consulta con usted también. Yo recuerdo. Sí, bueno. Entonces, lo interesante es que ellos utilizan muy pocas cosas. Ahora bien, lo primero es que el Navamsha es, de acuerdo con las escuelas del sur, el verdadero determinante de la fuerza planetaria. ¿Ok? Si tú, y yo sé que tú has estudiado el Sarvata Chintamani, si tú lees el Sarvata Chintamani, sobre todo en el capítulo que habla de los dashas, la interpretación de los dashas, el Sarvata Chintamani te dice, vamos a suponer que te está describiendo el periodo del sol. Dice, esto es lo que va a pasar, pero si el sol se encuentra en el Navamsha de su exaltación, pasa esto. En el Navamsha de su caída, pasa esto. En el Navamsha de un enemigo, pasa esto. Si se está acercando al Navamsha de su exaltación, pasa esto. Si se está alejando del Navamsha de su exaltación, pasa eso. Así es que el Navamsha, de acuerdo con Sarvata Chintamani, el Navamsha resulta ser el medidor de la fuerza planetaria. Yo cometí una vez un error en unas elecciones porque yo vi el sol de la persona en Acuario, pero en el Navamsha estaba en Aries. Entonces, ¿qué ocurre? Que Varaha Mihira dice en el Brihad Jataka que si el planeta está en su carta natal, en su signo, en su casa, signo de exaltación, mula tricona, pero en el Navamsha se encuentra en su caída, o se encuentra en la casa de un enemigo, o se encuentra en un Dushtana, el planeta no tiene fuerza. Y no tan solo eso, Varaha Mihira dice que en ese momento tus expectativas solo van a quedar en tu mente, van a ser solo un sueño, dice Varaha Mihira en el Brihad Jataka. Fuerte por dentro, pero débil por fuera, exactamente. O viceversa, ¿ok? Así es que lo primero es que es el verdadero punto de referencia. Incluso yo nunca he visto a ningún astrólogo tradicional en el sur de la India, en nuestra tradición, utilizar ni el Shatbala, ni tan siquiera el Ashtakavarga. Sino que ellos basan todo, Rashi, Navamsha. Yo, por ejemplo, mi maestro me dejaba usar, porque yo, cuando consultábamos juntos, yo le decía, déjeme ver el Ashtakavarga, y él me miraba, ok, tú sabes. Pero, ¿y cómo miden los tránsitos sin Ashtakavarga? O sea, no, pero vas a ver ahora, okay, vas a ver ahora. O sea, lo que pasa es que también recuerda, que, o sea, ellos, y te voy a decir esto, tampoco, o sea, ellos tienen una maestría tan brutal en el Vimshotaridasha, pero es una cosa increíble, o sea, Fernando, o sea, yo he visto hacer a ellos cosas con el Vimshotaridasha, y eso una vez le preguntan a la hija de Ramán sobre eso, porque tú sabes que una de las críticas que le hace Rao a Ramán es que no usaba los divisionales y que no utilizaba... Que su Ayanamsha estaba mal, por eso no las usaba. Exacto. Y no es eso, es que ellos tienen una maestría con el Vimshotaridasha, que ellos no necesitan nada más. Yo nunca vi a mi maestro usando ni Yoginidasha, ni Naradasha, ni Kala Chakradasha, lo usaba yo. Entonces, él me miraba, o sea, él me daba licencia. Y yo venía, déjame checar el Kala Chakradasha. Yo venía, o yo Yoginidasha, yo o déjeme ver cómo se ve el Mula Dasha. Y él me dejaba, pero no lo necesitaba. Y el tipo era porque ellos tienen una maestría que nosotros no tenemos. Hay un montón de secretos que ellos tienen con respecto al Vimshotaridasha, que tú sabes que Parashara lo exalta para el Kali Yuga como el que es, ¿verdad? Y el Kala Chakradasha como el otro. Pero yo me he dado cuenta que hay un montón de técnicas que nosotros no conocemos. Y yo pude intuir un poco viéndolos trabajar, porque ellos utilizan mucho la técnica de los sambandas. Por ejemplo,
en qué posición se encuentra el señor del subperíodo con respecto al señor del período. Y entonces hay una serie de técnicas que ellos utilizan con respecto a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Así es que ellos utilizan primero el Navamsha, utilizan el Navamsha como medición de fuerza. Segundo, ellos utilizan el Navamsha para establecer el propósito de la encarnación. ¿Por qué? Porque el Navamsha da las claves fundamentales de la razón por la cual tú viniste a esta vida. Incluso tú sabes que se dice que la técnica para leer el Navamsha es calculando, o sea, estudiando en triángulos. Okay, las casas más importantes del Rashi son los ángulos, las casas más importantes del Navamsha son los triángulos. O sea, cualquier cosa que tú la estudias utilizando los triconas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú utilizas el Laknamsha. Laknamsha es el ascendente del Navamsha. Amsha es cuando en el sur de la India hablan de los Amshas, se están refiriendo específicamente al Navamsha. Correcto. Así es que la casa novena y la casa quinta te van a dar mucha información de lo que tú trajiste de otra vida en términos de habilidades y lo que tú puedes lograr en esta encarnación. Pero también es el punto de referencia con respecto al Atmakaraka. Porque la posesión del Atmakaraka, de acuerdo con Parashara, de acuerdo con el Navamsha, es lo que te va a dar la pauta de la razón de esta encarnación y las habilidades que tú trajiste en esta encarnación y las experiencias más importantes que tú trajiste en esta encarnación. Para mí, uno de los escritores más brillantes en lo que respecta al Navamsha es Patel. Porque Chandulal Patel, que fue el maestro de Sunil John, el de Saptarishi, sí, de Saptarishi, ok. fue el maestro también de este otro astrólogo que se llama de apellido Mehta. Es que sí, Darnesh Mehta. Darnesh Mehta. Él fue el maestro y el mérito de Chandulal Patel fue el que él se dedicó, Fernando, a hacer investigación, a sacar de las bibliotecas de los distintos estados de la India los textos astrológicos más raros y comenzó a escribir sobre ellos y a hacer investigación sobre ellos. Y él tiene 2 textos que te los voy a enseñar que yo recomiendo. Desgraciadamente estos textos están en inglés. Ahora yo venía hablando con uno de mis asistentes que yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer es nosotros empezar a traducir al español. Pero mira, para las personas que nos están viendo, esto es un libro espectacular de Chandulal Patel. ¿Ok? Esto es una maravilla. ¿De acuerdo? Porque incluso yo utilizo este libro constantemente porque lo utilizo para rectificar. Porque yo utilizo el Laknamsha, o sea, yo utilizo el ascendente del Navamsha para rectificar la hora de nacimiento. ¿De acuerdo? Y él tiene un segundo libro mucho más avanzado que se llama Predicting Through Navamsha and Nadi Astrology. Esto es una joya, porque el tipo, fueron distintos artículos que él escribió para la Astrological Magazine, geniales, donde están los secretos de la astrología Nadi sobre el uso del Navamsha. Increíble, porque el Navamsha tiene la clave. A través de todo este tiempo, utilizando el Navamsha, yo he logrado, y era lo que mi maestro decía, o sea, tú no puedes hacer una declaración, porque si el Navamsha no lo afirma, tú no lo vas a hacer. O sea, el Navamsha es el que te va a dar el permiso final para que lo que está en la carta natal se realice. Te lo voy a decir como lo decían los maestros. El Rashi es el olor a la comida. El Navamsha es el sabor. Wow. Eso está buenísimo. Esa la voy a usar yo. Está buenísima. Si el Navamsha no te lo dice, la carta no te lo puede afirmar, no va a ocurrir, decía Baraja Mijira. O sea, tú puedes tener el sueño de ser un rey. Y tú puedes, o sea, pero si el Navamsha no te da permiso para ser rey, solo lo vas a soñar. Va a estar en tu imaginación. Wow. Y eso no falla, Fernando, no falla. Wow. Entonces, claro, el Navamsha es la esencia fundamental, porque es la casa 9. O sea, es el indicador de la casa 9. Y de acuerdo con Mantreshwara, el autor de Phala Dipika,
La casa 9 es la casa de la encarnación anterior. O sea, igual que lo dice Harihara en el Prajnamarga. O sea, la casa 9 es la casa de la encarnación anterior, la casa quinta de la próxima encarnación. Así es que el Navamsha tiene la esencia de lo que fue la vida anterior tuya, nos da mucha información de lo que fue la vida anterior tuya. Incluso una de las cosas con las que yo he experimentado mucho, Fernando, ha sido con los nodos en el Navamsha. Porque si los nodos en el Rashi, si Rahu en el Rashi son los deseos que te trajeron esta encarnación y la cola del dragón indica las cosas que tú traes para poder completar este proceso en esta encarnación, eso es a nivel externo. Pero la posición de los nodos en el Navamsha son los procesos internos que te trajeron. Wow. ¿Ok? Sí, hace mucho sentido. Entonces, eso es lo que mi experiencia ha sido viendo a estos astrólogos trabajar. Mira, hay una técnica que utilizan los astrólogos de la India, o sea, los astrólogos de nuestra tradición, que es esta. Mira, cuando tú escribes, claro, ahora que en las computadoras, pues tú tienes los dos y siempre, por eso es que aparece siempre Rashi Navamsha, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando los maestros están dando las clases, cuando ellos copian el Rashi, ellos no hacen otro cuadro, ellos no crean otro Kundali para el Navamsha, no. Sino que ellos ponen entre paréntesis al lado del planeta el número del Navamsha. ¿Entendiste? Si, por ejemplo, si Marte se encuentra en Aries, y entonces vamos a suponer que se encuentra en el Navamsha de Libra, le ponen un 7 al lado. Así entonces, sí. no construyen otro Kundali, no construyen otro chakra, sino que trabajan con el mismo chakra, pero indican el Navamsha, porque para ellos es sumamente importante. O sea, ellos no van a hacer ningún tipo de pronóstico si el Navamsha no lo autoriza. ¿De acuerdo? Porque si no, es un sueño. ¿Ok? Es un sueño. Y te quiero decir algo adicional. Hubo un autor que se llamó Govinda Bhattacharya. Él escribe un libro que se llama Dasha Dhyayi. Dasha es 10, de ahí son capítulos. Y lo que hizo este autor fue desentrañar los secretos esotéricos que Varaha Mihira dejó en el Brihad Jataka. Ese texto solo está en 2 idiomas, sánscrito y kannada, solamente. Hay que traducirlo. Entonces, es interesante porque la última vez que en una de las conversaciones con mi maestro me decía, José, hay que estudiar el Dasha, ustedes tienen que estudiar el Dasha de ahí, porque ahí están los secretos. ¿Por qué Varaha Mihira? Varaha Mihira ponía las cosas en el orden que los ponía en el Brihad Jataka, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo de Varaha Mihira, Prithu Yasha, en su obra Hora Sara, más o menos desentrañó algunos misterios. El capítulo de Prithu Yasha en el Hora Sara sobre Ashtaka Varga no tiene igual. Y es tan importante que Mantreshwara en el Paladífica lo copió completo y lo dice. Esto es de acuerdo con Prithu Yasha. Lo plagió. No, pero él lo dice. Esto es de acuerdo con el Hora Sara. Wow. Así es que es la importancia de eso. Es más, una de las cosas que yo uso es que, como yo sí utilizo la Ashtaka Varga, ¿verdad? Yo lo que hago es que, por ejemplo, algunos programas como el Jagannatha Hora, que es el que yo utilizo, yo lo que hago es que calculo el Ashtaka Varga para el Navamsha. Ok, y como, bueno, sí, correcto, se puede hacer, pero ¿con qué propósito sería para ver los tránsitos en relación al Navamsha? No, para entonces ver aún más la fuerza planetaria que se encuentra en esa Navamsha. Ok, o sea, un segundo indicador, entiendo. Sí, y de hecho uno puede hacer eso con todas las subdivisionales, claro. Claro, eso es así. Wow. Yo le quería preguntar una última pregunta técnica antes de preguntarle otra más, y era, cuando yo empecé a estudiar astrología, hace ya algunos años, no tantos como usted, a mí, la astrología para mí era pues los planetas, los signos,
pero a mí lo que me voló la mente fue el concepto de los dashas. Ajá. Y yo le quería preguntar a usted, o sea, ¿cuán importantes son los dashas o los periodos planetarios para aquellos que no sepan al momento de analizar un horóscopo? Yo usted ha dado ciertos indicadores, pero para mí el concepto de los dashas es algo que no tan solo el neófito, sino que la gente que no conoce de astrología no conoce. Y entonces muchas veces, al no conocer que la carta tiene unos momentos cuando se activan esos karmas en la carta, al no saber eso, pues ven la astrología como algo extraño, como algo supersticioso. Y yo quería preguntarle a usted, ¿cómo usted describiría eso para una persona que no conoce qué son los dashas o los periodos planetarios? Bueno, recuérdate una cosa. La carta natal no es otra cosa que el estudio del karma. Ok. Primero tenemos que entender el concepto de lo que es el Sanchita Karma y el Prarabdha Karma. ¿Ok? El Sanchita Karma es todo el karma que tú has acumulado a través de las innumerables encarnaciones, no tan solo en este planeta, sino en otros planetas, no tan solo en este Manvantara, sino en otros Manvantaras. Así que, ¿cuál es la cantidad de karma acumulado? No sabemos. Ese es el Sanchita, exacto. Sanchita Karma, así es. Pero para esta encarnación hay una porción de ese karma que es lo que se va a manifestar. Esa porción es adecuada a los vehículos que tú tienes. Porque para que tú puedas manifestar ese prarabdha karma, tú tienes que tener un cuerpo físico en particular, que tenga una genética en particular, que haya nacido en un lugar particular, en un tiempo en particular y en una hora en particular, ¿verdad? Pero tienes que tener otros vehículos sutiles, como es el caso del Linga Shariram y es el caso del Karana Shariram, adecuados para manifestar ese karma que está determinado para esta encarnación. Si el otro karma que está pendiente, que queda en el Sanchita Karma, no se puede manifestar porque las condiciones no están dadas. ¿Me expliqué? Sí, señor. Así es que, en otras palabras, tú vas a experimentar un tipo de karma adecuado para las condiciones sociales, familiares, las condiciones históricas, ¿verdad?, que tú estás viviendo y con los vehículos particulares que tú tienes. Algún día vamos a hablar del karma con más profundidad. La casa quinta va a mostrar el karma de la mente, porque tú puedes cometer karma a través de las tres puertas. Las tres puertas es cuerpo, palabra y mente. Así es que de acuerdo con Harihara en el Prashna Marga, tú vas a estudiar el karma de la mente en la quinta casa, el karma del cuerpo en el ascendente, obviamente el karma de la palabra en la segunda casa, pero también tienes que estudiar la casa décima, porque la casa décima indica cuál fue los obstáculos que tú le pusiste o las ayudas que tú le pusiste a otras personas en otras vidas para poder alcanzar sus objetivos y sus metas. Ahora bien, de acuerdo con las teorías de la escuela Samkhya, y específicamente de acuerdo con Patanjali, nosotros, al actuar, a nosotros generar acciones a través del cuerpo y la palabra de la mente, nosotros generamos semillas kármicas que quedan en nuestra mente. Estas semillas, cuando están en su estado latente, de hecho ese paso, las semillas se pueden manifestar de tres estados distintos. Las semillas pueden estar activas, por ejemplo, todas las experiencias que tú estás viviendo en este momento, esas semillas están activas, que te mantienen vivo, que tú estás viviendo en un entorno familiar, tú tienes un trabajo, etcétera, etcétera, es porque unas semillas kármicas en particular están activas. Pero hay otras semillas que están dormidas esperando el momento para despertarse, para que las condiciones se den. Y hay otras semillas que ya germinaron y ya pasaron, ¿ok? En esta vida.
el ejemplo que se pone en la India es que en la India se siembra arroz y hay un arroz que germina en la primavera, hay un arroz que germina en la época de lluvia y hay otro arroz que germina en la época del invierno. Pero se siembra todo junto. Porque cuando llegue la primavera, solo el de la primavera va a germinar, no el de la época de lluvia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, así es que esas semillas, mientras se encuentran dormidas, se llaman karmashayas. Cuando se activan, se llaman samskaras o vasanas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esas semillas, nosotros, como hemos perdido, como dice Parashara, nuestra vista espiritual, tenemos que usar la astrología para saberlas. Así es que esas semillas, las que al germinar van a producir felicidad, aparecen en tu horóscopo como los planetas benéficos o benéficos funcionales. Las semillas que al germinar van a producirte dolor o sufrimiento, se van a manifestar como los planetas maléficos naturales o maléficos funcionales. Pero hay semillas que son neutras, como por ejemplo Mercurio, que simplemente asume la naturaleza de quien tenga cerca. Ahora bien, ¿pero qué ocurre? Como pasa con el caso del arroz de la primavera, de la época de lluvia y del invierno, pues esas semillas no van a germinar todas a la vez, sino que van a germinar en su momento y eso lo establecen los dashas. Así es que si el sol, si el periodo de 6 años del sol, si el sol es un maléfico funcional para ti, cuando se activa el periodo del sol, tú vas a pagar las consecuencias kármicas de las acciones que tú hiciste y que están relacionadas con el sol en tu carta natal. Y así por el estilo. Así es que los 6 años del sol en el sistema del Vimshottari-dasha, los 10 años de la luna, los 7 años de Marte, etcétera, etcétera, es la forma en que esas semillas van a dar frutos. Entonces, la ventaja de los dashas es que nos determinan cuándo las semillas kármicas van a germinar. Pero hay 3 tipos de karma. Karma inevitable, karma semi-evitable y karma inevitable. Si esos planetas se encuentran en signos fijos, muy difícil que tú puedas parar la experiencia. Si esos planetas se encuentran en signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, con mucho esfuerzo, semi-evitables. Y se encuentran en los signos cardinales, los puedes evitar. Así es que el trabajo del astrólogo es ver, primero, cuándo es que esas semillas se van a activar, cuáles son las experiencias que van a traer, para entonces anticiparle al cliente los resultados de esa activación de las semillas y que pueda hacer algo, porque Patanjali dice en los aforismos del yoga, el yogi no tiene que sufrir las experiencias de la germinación de las semillas. ¿De qué ocurre? Así es que el efecto, o sea, la filosofía de los dashas es que ellas nos permiten saber el momento de germinación de esas semillas. No tan solo hay semillas que van a determinar las experiencias positivas, negativas o neutras, sino que esas mismas semillas determinan tu ayus. La longevidad. Determinan tu longevidad. Entonces, si tú ves que una semilla va a germinar y te va a causar dolor y sufrimiento, y tú has tenido el buen karma de encontrar un buen astrólogo, ¿verdad? El astrólogo te va a dar la técnica para que tú puedas o tostar la semilla, atenuar el efecto de la semilla, o sencillamente saber cómo tú vas a experimentar el proceso. Esas semillas se sostienen en nuestra mente con sonido. Por eso es que el sonido los puede romper y ese es el secreto del mantra shastra. Por eso es que ciertos mantras tienen la capacidad y por eso es que Parashara, uno de los mantras que casi recomienda para casi todos los momentos difíciles es el Mahamrityum Jaya mantra. Porque ese mantra tiene efecto en el ascendente, en la casa décima y en la casa séptima. ¿Ok? Ahora bien, ahora tenemos 2 tipos de dashas.
tenemos los dashas que están basados en la luna, y los dashas que están basados en los signos. Los dashas que están basados en la luna nos dicen cómo va a estar nuestro estado mental en el momento de experimentar esa semilla kármica. Pero los signos, como es el caso de Narayana Dasha, Kala Chakra Dasha, etcétera, Shara Dasha, etcétera, nos dicen cómo van a estar las circunstancias. Así es que uno nos da la pauta de nuestro estado mental y otro nos dice cómo van a estar los elementos alrededor de nosotros en el momento en que eso se produzca. Ejemplo, vamos a suponer que en el Vimshottari Dasha tú estás en un periodo de Júpiter que es el regente de tu ascendente y tú lo tienes en por ejemplo, un Hamsa Yoga, Mahapurusha Yoga en tu ascendente que te va a ayudar. Pero en el Kala Chakra Dasha, tú estás, el ascendente en ese momento está en un Dushtana. Tú vas a pasar por la experiencia de que tu mente esté clara, de vivir lo que el Hamsa Yoga te da, pero no en las mejores condiciones. ¿Me expliqué? Sí, señor. Y por eso es que los dashas se explica. Por eso es que Parashara habla de 50 tipos de dashas distintos y 8 especiales que están determinados por ciertos aspectos en la carta natal con los que tú lo vas a utilizar. Sé que Parashara dijo, por ejemplo, si una persona tiene el regente del ascendente en la 7 o el regente de la casa 7 en el ascendente, va a utilizar un tipo particular de dashas, ¿de acuerdo? Que son los especiales. Así es que, en mi caso, yo solamente utilizo 3 sistemas. Vimshottari, Yogini y Kala Chakra. Porque Parashara es claro al decir que los 2 dashas supremos, Yogini Dasha para el Kali Yuga y Kala Chakra Dasha, cuando él le explica a Maitreya que ese es el chakra, que ese es el Dasha que Shiva enseñó, ¿verdad? Así es que yo con eso, cuando yo quiero extenderme un poco y qué sé yo, y no quiero utilizar Vimshottari Dasha solamente, yo utilizo Yogini Dasha y utilizo Kala Chakra Dasha. Pero en la psicología detrás de esto, ahora, hubo una modalidad en la astrología occidental, cuando comenzaron a aparecer en Occidente la astrología humanista y aparecieron tipos como Dan Rothbard y todo ese tipo de personas, y Stephen Arroyo. Ellos decían que el pronóstico en la astrología no es necesario, que lo que es necesario es básicamente una delineación del horóscopo para que la persona vea su estructura psicológica y la pueda trabajar. Pero a mí no me interesa eso, hermano. A mí me interesa lo que viene y que yo puedo trabajarlo. Claro. ¿De acuerdo? Y que yo puedo trabajarlo, si no, no hace sentido. Esto no hace sentido. Y mucho menos sentido hace si una persona se va de tu consulta diciendo, wow, pero es que, ¿y qué yo voy a hacer con mi vida? Sino que se tiene que ir con un pronóstico y con una alternativa. Una medicina, exacto. Claro, si no, la persona no va a volver porque se va a sentir descorazonado. Así es que ese es el asunto. Tú puedes hacer pronósticos. Yo trato de no extenderme mucho en los pronósticos para evitar que las personas se pongan nerviosas, ¿verdad? Claro. Pero ahora te voy a, no sé si yo te contesto la otra vez, pero si no, para las personas que no vieron la primera entrevista. Mira, la primera vez que mi gurú vino a Puerto Rico, hace 30 y pico de años, yo lo traducía y trabajábamos juntos, y en ese momento yo había hecho la transición de mis estudiantes de astrología occidental a védica, ¿verdad? Y tenía estudiantes que vivían en Mayagüez y otros que, era un grupo grandísimo, pero cuando empezamos a estudiar astrología védica, por la dificultad, la cosa se empezó a reducir y tú sabes cómo es la cosa. La depuración. Sí, porque es que esto no es ningún mamey, tú sabes. La astrología védica, formar un astrólogo védico toma 8 años, hermano. O sea, esto no es, yo no me voy a leer 2 libros y voy a ser astrólogo, tú sabes. Bueno,
Ahora bien, entonces llega este estudiante mío, se sienta frente a mí, el maestro está a mi derecha, yo estoy leyendo la carta, estoy funcionando. El maestro en esa época, pues no había laptop, en ese momento nada de eso, ¿verdad? Sino que imprimíamos las cartas, ¿ok? Usábamos eso, la primera versión de Parashara-Lite, ¿ok? Wow, ok. La primera versión de Parashara-Lite. Bueno, el maestro mira la carta y me la entrega y me dice, yo no tengo nada que decirle. Digo, ¿qué? Yo no tengo nada que decirle. Yo digo, ¿por qué? A todo esto, el chico está al frente, yo estoy traduciendo, Fernando. Y me dice, porque su prarabdha karma para esta vida terminó, le quedan 3 meses de vida. Pero se lo dijeron al cliente. Está frente a mí. Ah, wow, él lo escuchó, ok, diablo. Y no tan solo eso, yo se lo tuve que traducir. Yo digo, pero ¿qué va a pasar? Y él pregunta, ¿pero qué me va a pasar? Me dice, te va a dar una infección en los riñones, vas a tener un problema en el hígado, te vas a ir en un paro renal, en 3 meses vas a estar fuera de tu cuerpo. Se acabó el carro. Pero eso está bien fuerte decírselo a un individuo. Wow. Wow. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué decir, Fernando, o sea, entonces el muchacho le pregunta. Y era joven. Claro, y se acababa de casar, Fernando. Y le dice, pero algo más, maestro. Me dice, nada más. Y yo vengo y le digo, pero no le va a decir nada más. No. El tipo se levantó y se fue. Llegó a su casa, recién casado, vivía en Ponce. Y le dice, la esposa le dice, ¿qué te dijo el maestro? Que me voy a morir en 3 meses. No me dijo nada. Que se acabó el prarabdha karma para esta vida y ya, se acabó. Y la esposa le dijo, pues está loco. Fernando, a los 3 meses, yo estaba tirando con la esposa las cenizas en la playa. Un problema en el hígado, paro renal, ¡pam! Infarto, acabó. Wow. Entonces, ¿qué ocurre? Él lo vio, o sea, él calculó mentalmente el ayus, vio el ciclo en el que el tipo se encontraba y así lo dijo. Entonces, otra persona que yo heredé una discípula de mi primer maestro que me lo entregó, que fue una alta ejecutiva que es el Chase Manhattan, y una persona que yo amé muchísimo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que en la India, debido a que para ellos la muerte no tiene ningún valor y no existe, ellos te lo raspan en la cara. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos que tener tacto y, tú sabes, de hecho, yo sufrí las consecuencias de haber tratado de esconder esto con un actor muy famoso aquí en Puerto Rico, que yo traté de disfrazarle la cosa y el tipo se murió, después la familia vino en contra mía. Y yo se lo había dicho a todos los amigos míos que lo estaban atendiendo, a los médicos, mira, el tipo no va a durar, yo no se lo dije a él. Y entonces el tipo en el hecho de muerte me dijo, pero tú no me lo dijiste, tú sabes. Pero ¿y cómo te lo voy a decir? Voy a acelerar el proceso. Entonces aquí en Occidente tenemos que manejar las cosas con cuidado. Bueno, el asunto de Fernando, que esta chica le da un cáncer de seno, tratamos con medicina natural, se redujo el cáncer vuelve otra vez, se reventó el seno, y va donde el primer maestro de nosotros que nos enseñaba Ayurveda, y le dice, maestro, vengo aquí porque, nada, él le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Esa fue la pregunta. Bueno, maestro, lo que pasa es que yo tengo un cáncer de seno y entonces yo quiero saber ¿qué puedo hacer? Y le dice él, ¿y por qué no te consigues un cuerpo nuevo? Y dice, porque yo quiero este. Dice, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer. Entonces le dio un tratamiento, tú sabes. Pero era cuando todavía aquí se podía entrar a los terminales, mi maestro de astrología estaba aquí, iba a ir a la República Dominicana a dar unas clases, y yo lo alcanzo en el aeropuerto y me siento con él en el terminal y me llevo la carta de ella y ella se sienta al lado mío. Y yo le doy el horóscopo y él le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, no, lo que pasa es que yo tengo un cáncer en un seno
y yo quiero saber que usted me diga qué puedo hacer. Él mira la carta, la baja y le dice que lo que tengas que hacer, hazlo lo antes posible. Claro. Entonces ella empieza a llorar y él le dice, mira, no llores, yo no soy Dios. Rézale a la madre Lakshmi, no para que te cure, sino para que te dé paz. Amén. A los 7 días murió en los brazos de su esposo. Eso está mucho mejor que decir que uno se va a morir en 3 meses. Así es como hay que decirlo. Sí, pero nosotros somos occidentales. O sea, yo en la India he visto, por ejemplo, a una persona parado en una parada de guagua con el cadáver enrollado en un trapo amarillo, lo suben en la parte de arriba de la guagua y arrancan con el pesito del crematorio. Yo llevé a mis estudiantes a Nepal, los paré frente a un río donde estaban haciendo cremación y hay gente que alquilan un apartamento en el sitio de la cremación esperando turno. Pero esa es la mentalidad de esa gente que creen en la reencarnación, que eso está dentro de ellos, y tú les puedes hablar de esa forma. Pero aquí en Occidente tú no puedes, tú tienes que disfrazar las cosas. Mira, como yo le dije a una clienta mía, tú no has hecho el testamento. Y se le insistía, ¿verdad? Pero hasta que ella lo captó, ¿me entiendes? Pero eso es para que tú veas la utilidad de los dashas, porque eso es lo que nos permite anticipar los eventos. Entonces podemos saber si la persona puede sobrepasarlo, si no lo puede sobrepasar, porque si la persona está dentro de el departamento o el compartimiento del ayus a la cual le pertenece, sea que la persona tenga un balarista, una muerte infantil, o en el caso de una persona que tenga un alpayus o madhyayus o dirgayus, pues entonces si la persona está dentro de eso ya tú sabes, ¿verdad? Si la persona, si cuando se activan los maracaracas, si se la va a llevar o se lo va a llevar, tú sabes. Entonces tú puedes ayudar a la persona. Por ejemplo, nosotros en el equipo de trabajo que tenemos, pues cuando yo mando a una persona con cáncer, ya yo le he dicho al médico, mira, ya está en su compartimiento de su ayus, o sea, vamos a ver qué podemos hacer, pero se va a ir como quiera, porque ya cumplió, ya el prarabdha karma terminó, pero no se lo decimos a ella porque tú lo que mata es eso. O sea, tú puedes acabar de liquidar a la persona a través de ese tipo de declaración, ¿verdad? Sin duda alguna eso es un tema para otra entrevista, porque realmente es un tema que ya trasciende la astrología y estamos ya entrando en temas de psicología, temas más de tacto, más de comunicación y muchas veces un astrólogo puede ser muy bueno, pero si no tiene el tacto a veces no va para ningún lado. No. Y de hecho, aquí en Puerto Rico hubo un astrólogo que muy bueno en su técnica, pero muy cruel. Y eso no es bueno. Eso no. De hecho, y el problema que tuvo fue que él le predijo la muerte a un montón de personas que están vivas todavía y que los metió en una crisis. De hecho, aquí hubo una figura muy conocida en el mundo artístico, cliente mío, que él lo llamó y le dijo, mira, te estoy llamando para decirte, él no estaba en consulta, lo llamó y le dijo, te estoy llamando para que sepas que antes de que acabe el año, tu negocio va a quebrar y te vas a morir. Eso está mal, eso no es ético. No es ético. Primero porque el tipo no te preguntó. Y el segundo porque eso no se dice. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en Occidente uno tiene que tener mucho cuidado. En la India no importa. En el Oriente, mira, yo he consultado chinos, yo he consultado gente de la India. Y no importa. Ellos pueden manejar esa información. Para aquí, eso no se puede hacer. Ni hablarle muy negativo a la gente, ni... No, mira, esto está así, esto está así. Y le digo, mira, Marte está aquí, pero mira, le vamos a hacer así, esto lo vamos a resolver así, no te preocupes, pero mira. O sea, yo cada vez que hablo, voy dando la solución. Entonces, de esa forma las personas no se van decaídas de tu consulta, ¿no? Sí, y uno no pierde esa relación tan importante y como usted dijo, es una cuestión ética muy importante. Señor García, la última pregunta, y es una pregunta compuesta. En su experiencia hasta el momento, ¿cuál es la lección más grande que usted ha aprendido de la astrología? Y, en adición a eso, ¿qué usted le recomienda a todos los neófitos allá afuera, a todas las personas jóvenes, a todas las personas que quieren empezar a estudiar astrología? ¿Qué usted les recomienda para que ese estudio de la astrología pase de un nivel amateur a un nivel más formal?
Bueno, la primera cosa que yo aprendí de la astrología védica es que el destino no existe. Punto. Porque si existiera, no lo pudieras cambiar. ¿Ok? Y si existe, ¿quién lo escribió? Y si tú me vas a decir a mí que Dios lo escribió, lo vamos a meter en un aprieto moral muy grande. Porque me va a tener que explicar muchas cosas, ¿verdad? Me va a tener que explicar el 9/11, Hiroshima, ¿verdad? Me va a tener que explicar muchas cosas. Y si Dios escribió, Ajá, perdón, las invasiones musulmanas a la India iba a decir también. Y si Dios escribió el destino, a lo mejor acabamos nosotros siendo más morales y mejor que Él. ¿Verdad que sí? Así es que no existe. Es producto de nuestro propio karma y nosotros podemos manejarlo. Ahora, con respecto a los estudiantes de astrología védica, 3 recomendaciones importantes. Búsquense un maestro. La astrología védica no se puede estudiar solo. Es cierto. Segunda recomendación, apéguense a una tradición. No traten de abarcar todo porque se van a confundir. Quédense con una escuela, ¿ok? La que a ustedes les guste, no importa, todas son buenas. La que a ustedes les guste, pero manténganse ahí. Y tercera recomendación, tengan disciplina. Esto sin disciplina no se puede. Mira, Fernando, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. Estudio 4 horas. Todos los días yo recito Brihat Jataka, Jataka Pariyata, Wow. Prashna Marga y Brihat Parashara Hora Shastra. Todos los días. ¿De acuerdo? No hay un solo día. Mañana yo me voy a las 11 de la mañana para el aeropuerto. ¿Tú sabes a qué yo me voy a levantar? A las 3. A las 2. Para poder estudiar y estar listo. No importa que sean vacaciones, no importa que sean días de fiesta, no importa que yo me vaya de viaje, así yo tenga que dormir 1 hora, pero yo me voy a levantar a estudiar. Y no tan solo eso, lo he hecho por 42 años. Porque es de la única manera en que uno puede dominar esta disciplina. Y como yo le dije a mis estudiantes hoy, tienen que fortalecer la base. Si ustedes no fortalecen la base, no pueden construir. Pero entiendan una cosa, los textos, sobre todo clásicos, los textos clásicos hay que estudiarlos con maestros, porque una cosa dice el texto clásico, pero otra cosa es lo que la tradición transmite. Confunden a veces, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Así es que esos son los requisitos. Número 1, buscas un maestro. Número 2, es importante atenerse a una escuela. Y en tercer lugar, es importante tener disciplina. Y pudiéramos hablar de un cuarto punto, tengan paciencia. Este océano no se lo pueden beber de un trago. O de una vida, exacto. Esto es poco a poco. Poco a poco. O sea, esto no se hace un día. Yo creo que yo te conté, cuando yo le pedí a mi maestro de astrología que me enseñara, estaba dando una clase de yoga aquí en Puerto Rico. Y era cuando aquí en Puerto Rico existía un spa que se llamaba Centena, que lo abrió Norman González Chacón, el de la papa y la zanahoria. Okay. Y ahí usábamos nosotros, él daba unas clases de yoga terapia y luego en mi oficina él daba las clases de astrología. Y yo le pedí que me enseñara astrología védica y él se paró en un solo pie, y me enseñó un callo que tenía en el filo del pie. Me dijo, estos fueron 8 años, estos fueron 7 años, 7 días a la semana, 8 horas al día, sentado frente a mi gurú. Si tú estás dispuesto a esto, yo te enseño. Me había contado, sí. Así es que, paciencia y disciplina. Señor García, muchísimas gracias por otra charla buenísima, que espero que nutra a muchas personas allá afuera en el mundo cibernético, siempre y cuando este medio electrónico se mantenga. Señor García, quería preguntarle, ¿usted tiene un taller próximamente? ¿Eso es correcto? No, yo tengo un taller en Nueva York
que voy a dar ahora, precisamente sobre Vastu, lo voy a dar en el Alto Manhattan. Eventualmente aquí en Puerto Rico voy a dar una serie de talleres, pero como esta situación de el huracán todavía nos dejó como medio estanteados, pero tan pronto yo tenga noticias, ¿verdad? O planifiquemos las cosas, pues yo te aviso para que lo podamos anunciar y todo lo demás. En confianza. Y entonces, señor García, para las personas que quieran contactarlo, un website, un número. Pueden entrar a mi página de Facebook, que es José N. García, a mi página pública, y pueden entrar a mi .com, que es José N. García, o pueden buscar astrólogo védico, inmediatamente, usualmente sale en el motor de búsqueda, sale inmediatamente. Y las personas que quieran consulta o etcétera, pueden llamar a nuestras oficinas aquí en Puerto Rico al 787-378-2986. Voy a repetir, 787-378-2986. Las personas de larga distancia, las personas que tengan o que quieran hacer, porque yo hago cita por Skype o por otros medios o por FaceTime, etcétera, pueden llamar al 917-391-4403. 917-391-4403 y con mucho gusto pues los atendemos y los ayudamos. Bueno, damas y caballeros, aquí tuvimos al señor José N. García. Maestro, de verdad, muchísimas gracias y nuevamente yo espero que se vuelva a repetir. Claro que sí. Y aquí a la orden siempre. Y nosotros te agradecemos muchísimo, de verdad, Fernando, el esfuerzo que tú estás haciendo. Es maravilloso. Yo sé que esto va a dar fruto, lo que tú estás haciendo. Hace falta. Yo te agradezco en nombre de la comunidad astrológica y tal vez me atrevería a agradecerte en nombre de todas estas tradiciones auténticas, el esfuerzo que tú estás haciendo, porque hace falta, hay que dar información y ojalá que cada día se sumen más personas a este esfuerzo tuyo, porque verdaderamente este trabajo me enorgullece, te felicito y te doy las gracias en nombre de nosotros que en cierta medida hemos sido los pioneros y vemos en ustedes las nuevas generaciones, ¿verdad? Muchas gracias, lo mejor está por venir. Nos vemos, muchas gracias, namaste.